Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Enseguida hizo, versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte, ¿a qué? A orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén y amén. Padre, gracias por tu bendita, hermosa y preciosa palabra, Dios. Enséñanos, háblanos a través de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Quiero decirle, hermano, que dice la Escritura que estaba en Betsaida, en la otra ribera. Betsaida se caracterizaba porque esta región, en Betsaida había cierta incredulidad, pero sin embargo allí en Betsaida la gente lo seguía, y no lo seguía por poquita gente, sino lo seguían multitudes, lo seguía mucha gente. Y dice la Escritura que cuando él iba allá a este lugar, le dijo a sus discípulos que entraran a la barca, ¿cierto? Y a la gente la despidió. Pero dice el versículo 46 que después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Fíjese que el Señor Jesús los despidió no porque ya no quería predicarles más, sino sencillamente los despidió porque el Señor quería estar y entrar en coinonía, en comunión, en unidad con el Padre, con el Señor. En alguna oportunidad hablaba yo que cuando el Señor iba y se apartaba al desierto, ¿cierto?, a orar. Aquí ya no dice al desierto, sino al monte. Entonces el Señor siempre buscaba lugares específicos, sitios específicos para ir a hacer cosas específicas. En este caso, algo específico era la oración. Mi hermano Gerardo nos hacía una invitación a través de su palabra sobre la oración de Daniel, de Nehemías, de David, de los siervos de Dios, como siempre oraban en situaciones específicas. Pero el Señor quería orar porque Él quería entrar con el Padre. Y fíjese que llegó la noche. Y fíjese que mientras la barca estaba ¿en dónde? En medio del mar, el Señor ¿dónde estaba? En tierra. Mientras la barca estaba en el mar, el Señor estaba en tierra. Pero si usted analiza el versículo siguiente, dice que era la cuarta vigilia de la noche. Hoy nosotros tenemos una pequeña vigilia, es la primera vigilia y la 21ª de hoy, ¿cierto? Hoy no tenemos 4 vigilias, tenemos una, hasta las 10. Ellos dividían las vigilias de tal forma que las 4 vigilias de la noche conformaban una gran velada. Y la vigilia de ellos comenzaba de 6 de la tarde e iba hasta salir el sol del otro día. 6 de la tarde, no comenzaban a las 10 de la noche como solemos nosotros hacer veladas de 10 de la noche. Y aparte de eso paramos para tomarnos un tintico. Entonces las 4 vigilias
Y la palabra de Dios dice que en esa cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre la tierra, ¿sí? No, muy bien, sobre el mar. Sobre el mar. Y aparte de que iba sobre el mar, quería adelantarse. Órale, ¿y eso cómo es que adelantarse? ¿Es que acaso tenía motores en los pies o qué? Porque mientras otros remaban, él se les adelantaba caminando como Pedro por su casa, o mejor, como Jesús por las aguas, caminando. Lo que no hizo Pedro, que en una ocasión el Señor le dice: Pedro, ven a mí, ¿se acuerdan? Y Pedro alcanzó a caminar sobre las aguas, y de repente, cuando vio que nadie lo tenía, ¿qué pasó aquí? ¡Pum! Se hundió. Jesús no dudó en ningún momento cuando iba sobre las aguas. Jesús no dudó. Jesús sabía lo que hacía. Para él, caminar sobre las aguas era tan normal que caminar sobre la tierra. Y fíjese que un ser humano común y silvestre no puede hacer esa operación tan fácil, ¿cierto? ¿O sí? Estoy aquí en tierra, vaya, mire usted a alguien en el mar. Cuando viene la ola, de pronto da 1, 2, 3 pasitos en el mar, y después de 3 ya tiene que comenzar a nadar, porque de ahí no puede caminar. ¿O sí? Yo no he visto el primero que haya caminado sobre las aguas. Entonces eso solamente lo tuvo Jesús. Dice la palabra que cerca de la cuarta vigilia, o sea que prácticamente casi más allá de la medianoche, o sea que en la madrugada, y no había luz. Bueno, la luz de la luna, ¿no? Pero generalmente si usted se va para el Rodadero, ahí al pie del Rodadero en Santa Marta, ahí hay lucecita y todo ese cuento, ¿no? Pero allí no había luz, y el Señor, con toda la seguridad, el mar de noche se ve negro, y allí caminaba. Y dice que pensaron que era un fantasma. Fíjese que en alguna ocasión alguien dijo, cuando Jesús, la tempestad, en otro pasaje de la Biblia nos dice que cuando comenzó a haber un oleaje tremendo y una bonanza sobre el mar, dice que el Señor le dijo a los mares: detente, ¿cierto? Y alguien dijo: ¿quién es ese que aún los mares le obedecen? Los vientos, los mares. Ese es Jesús. Jesús, el que tiene el poder sobre los mares. Jesús, el que tiene el poder sobre las aguas. Jesús, el que tiene el poder sobre los vientos. Jesús, el que tiene el poder sobre la noche. Jesús, el que tiene el poder sobre los días. Jesús, el que tuvo el poder sobre la higuera. Jesús, el que tuvo el poder sobre todo, o sobre toda creación. A ese es el que nosotros seguimos, al que tiene el poder sobre los mares, el que tiene el poder y la facultad de caminar sobre el agua. A ese es el que nosotros le creemos, hermano. Pero fíjese que ese Jesús no hacía nada sin antes no haber ¿qué? Orado. Primero despidió a la multitud, mandó a sus discípulos: váyanse en la barca, que yo me voy al monte a orar. Y después lo que ustedes vean, si se asustan, problema de ustedes, pero yo primero voy donde mi Padre, y después de eso ustedes ven las consecuencias de lo que es la oración. Van a ver el poder de Dios a través de primero la oración. Fíjese que antes de ir el Señor a la cruz, oró. Fue en el monte Getsemaní a orar. Fíjese que entró en 40 días de ayuno y fue al desierto a orar, donde lo tentó Satanás. Fíjese que Jesús oraba. Fíjese que en la Santa Cena, antes de irse a la muerte, oró juntamente con sus discípulos en la Santa Cena para despedirse. Jesús no hacía nada sin antes haber orado. Orar, por algo la palabra dice: orad sin cesar. Clama a mí, yo te responderé. Mire que la oración mueve la mano de Dios. Y Jesús, siendo el mismo Dios hecho carne, Dios mismo, oró.
La Biblia me dice que Jesús oró. El mismo Jesús que enseñó y dijo: cuando vayan a orar, vayan a su lugar secreto, enciérrense en cierto, cierren la puerta y cerrada la puerta, vayan, ¿sí?, a la presencia del Padre y hagan esto. Y dio un ejemplo de la oración a través del Padre Nuestro. O sea que Jesús no hacía nada sin orar. Hermanos, qué bueno que el hermano Gerardo hoy nos hace la ilustración del Antiguo Testamento, Nehemías, Daniel y David, hombres grandes de la palabra de Dios, unos 1000 años antes, otros 600 y pico de años, otros 400 y pico de años antes de Cristo, y después viene Pablo en el año 60 y pico después de Cristo, después Juan el apóstol, el del Apocalipsis, en el año 90 y pico después de Cristo, orando. Y después viene la iglesia de Jesús, la iglesia primitiva, y todos oraban. Dice que el Espíritu Santo descendió cuando estaban unánimes, juntos. ¿Haciendo qué? ¿Chismoseando? Orando. Hermano, y Jesús oraba antes de cualquier acontecimiento. Antes de Jesús caminar en el mar, oró. ¿Qué hizo Jesús antes de caminar sobre las aguas? Orar. Siendo Dios hecho carne, antes de un acontecimiento, oró. Antes de partir los panes y los peces, multiplicarlos, oró. Antes de ir a la cruz, oró. Antes de hacer la última cena, oró. Ese era Jesús, hermano. Y Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y el mismo Pablo fue el que dijo: orad sin cesar. Hermanos, por eso les digo a la iglesia: vengamos los viernes a orar, hermano, a interceder. Que a esta iglesia no le falte la intercesión, la oración. Oración, hermano, que sigamos orando, 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 orando. Alguien decía: pero uno ora y mire, no, nada. Hermanos, yo le decía a una persona: si usted dice que nada orando, ¿cómo será sin orar entonces? ¿Cómo estaría usted, hermano? Porque duda de la oración. La oración tiene poder. Jesús, antes de caminar sobre las aguas, oró, hermano. O sea que usted, antes de hacer cualquier cosa, tiene que orar. Ahora dirá usted: bueno, yo mañana me voy para Melgar y me voy a poner a caminar sobre la piscina, entonces me voy a poner a orar. Usted verá, yo no sé cuánta será su fe, ya usted y Dios. Pero lo que sí quiero decirle, que lo que hagamos, hermano, antes de hacer, oremos, hermano. Porque la oración del justo puede mucho. Y la oración es la que nos da la respuesta a todo, hermano. ¿Quiere ver la respuesta a las situaciones que sean? Primero, ore. ¿Quiere caminar sobre las aguas? Ore. Cuando estoy hablando de caminar sobre las aguas, hablo en el sentido simbólico. Amén. Va a hacer cualquier cosa en su vida, va a efectuar cualquier cosa en su vida, proyecto, plan, cualquier cosa. Si uno se va a casar, ore antes. Va a hacer cualquier cosa, ore. Y como los mexicanos, para todo: órale, manito, órale, mano, órale, órale. Pues órale, oren, oremos. Orar antes de caminar sobre las aguas. Porque cuando oramos podemos caminar sobre las aguas y nadie nos tumba ni nos hunde. Ay, pero es que no veo respuesta, estoy así, veo cada día más hundido. Si quiere más hundido, entonces desesúndese y métase a orar para que camine sobre las aguas y no se hunda. O sea, no se hunda más si está hundido. No se requete hunda. Camine sobre las aguas. Pero antes de caminar sobre las aguas es necesario orar, hermano. Y termino con esto. 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no
temáis. Y subió con ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Corazones duros, hermano. Dios no quiere en la iglesia de Cristo corazones duros. ¿Sabe que en la iglesia de Cristo hay más corazones duros que blandos? ¿Sí o no, Cetinita? Hay más corazones duros en la iglesia de Cristo que fuera de la iglesia, hermano. El Señor le dijo: duros de corazón. Al Señor lo vieron caminar en las aguas y aún no creían, hermano. Al Señor lo vieron partiendo panes y peces multiplicados y aún no creyeron. Al Señor lo vieron haciendo milagros tremendos y no creyeron. Duros de corazón. Aunque se levantaran los muertos, no creían, hermano. Levantó a Lázaro y aún no creyeron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, Juan 1:12. ¿Por qué no qué? Creyeron. Duros de corazón. ¿Sabe cuándo aprendemos a quitar el corazón duro? Cuando aprendemos a meternos en la oración. Vamos a orar, iglesia, en esta noche y darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy la honra y la gloria y la alabanza. Señor, tu palabra dice, Dios, que aun en momentos difíciles, adversos, Señor, tú orabas, Dios. Y si tú orabas, Dios, ¿cuánto más nosotros, Dios, vamos a dejar de orar, Dios? Ayúdanos a orar, Dios. Daniel oraba 3 veces al día, dice la Escritura. Nehemías oró, clamó, ayunó, y después fue a restituir y reconstruir a su casa en Jerusalén. Esdras oró, David oró, Samuel oró. Dice que cuando Samuel oraba, los filisteos caían y le decía al pueblo: Samuel, no dejes de orar, no dejes de pedir y clamar al Dios de Israel para que nuestros enemigos no nos consuman, le decían al profeta Samuel. Y dice la Escritura que cuando el profeta Samuel oraba, entonces Jehová les entregaba a los filisteos, a los enemigos, se los entregaba a una. Solamente el poder de la oración, iglesia, es lo único que nos mantiene vivos. Solo el poder de la oración es lo único que nos mantiene en victoria. Solamente cuando entramos primero en la oración podemos caminar sobre los mares. Solamente cuando oramos podemos ver la gloria de Dios. La gloria de Dios solo la vemos cuando comenzamos a creer. Jesús dijo: no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Dijo allá en Juan. Creer. Pero el creer significaba orar. Creer significaba orar. Clama a mí, yo te responderé. En el orar estaba la esencia, la respuesta del Dios de Israel. En la oración estaba la respuesta cuando habían guerras. En la oración estaba la respuesta cuando habían dificultades. En la oración estaba la respuesta cuando habían dudas. En la oración estaba la respuesta cuando se iban a hacer cosas sobrenaturales, como aquello de caminar sobre las aguas. En la oración estaba la respuesta no solamente de cosas sobrenaturales, sino estaba la respuesta aún de cosas sencillas. Solo en la oración estaba la respuesta a todo. Iglesia, en la oración está la respuesta a lo sencillo, a lo sobrenatural, a lo anormal, a lo duro, a lo crítico, a lo todo está la respuesta en la oración. Por eso el apóstol San Pablo no se equivocó cuando dijo: orad sin cesar.
Es decir, no parar, no dejar de orar, de clamar, de orar, de interceder. Iglesia, que acabe este año 2015, pero que terminemos en oración, que terminemos orando, que terminemos clamándole al Dios de Israel, que no dejemos de orar, que acabemos un año más, pero que lo acabemos en oración, que terminemos un año más, pero que terminemos orando. Oración de gratitud en acción de gracias, oración de ruego, oración de súplica, oración de intercesión, cualquiera que sea la oración que necesitemos, hagamos oración, no dejemos de clamar. Clama a mí, dice el profeta, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Señor Dios, ayúdanos, Señor, que así como Daniel, que así como Nehemías, como Esdras, como Samuel, como David, Señor, que así como esos hombres grandes, como José, que así como los hombres grandes de Dios, todo lo ganaron en oración, en clamor y súplica. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a orar, a clamar, a interceder, a creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece en oración. Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Tú sabes que muchas veces nos entra desánimo, desaliento, pereza, cansancio físico, cansancio emocional. Quizás, Señor, nuestras preocupaciones, quizás tantas cosas, Señor, nos invaden y tratan de hundirnos. Pero Dios, ayúdanos a orar primero, antes de que cuando caminemos sobre el mar no nos hundamos, Dios. Tú no te hundiste. Tú no te hundiste porque habías orado antes. Tú no te fuiste al fondo de la mar porque ya habías clamado al Padre, porque ya habías orado, ya habías clamado al Padre y el Padre respondió. Padre nuestro que estás en los cielos, dijo Jesús. Él sabía que tenía que ir en oración a su Padre. Aunque Él era el mismo Dios hecho carne, sabía que necesitaba del Padre para orar, para clamar, porque el Padre le escuchaba. Aunque Él sabía que el Padre y Él eran uno solo. Padre, la Escritura lo dice, la oración del justo puede mucho. Ayúdanos a orar, Dios, para no hundirnos. En alguna ocasión dijo aquel hombre: sálvanos, que perecemos, sálvanos, que nos hundimos. Y el Señor le dijo: ¿hasta cuándo me tendréis? Era sencillo, era levantar el clamor al Dios del cielo y orar, y el Señor le respondía. Pero no habían entendido la fórmula sencilla y la respuesta que estaba en la oración. La oración es el motor de la esencia cristiana, iglesia. La oración lo puede todo, lo mueve todo. La oración del justo puede mucho. Solamente, iglesia, activemos en el nombre de Jesús, activemos la oración. Él sabe que muchas veces nos cansamos, que tal vez estamos cansados físicamente, que el trabajo, que las preocupaciones, que las deudas, que la situación económica, que una cosa, que otra, que el mundo nos invade, que el mundo nos absorbe. Pero Él entiende que esas cosas que nos quieren hundir, Él entiende que hay una solución, que solamente levantemos el rostro a Jehová Dios de los ejércitos y le digamos como Él dijo: clama a mí, yo te responderé. Por eso, iglesia, no nos dejemos ahogar, no nos dejemos hundir, no nos dejemos hundir con las preocupaciones del mundo, con los deseos del mundo, con las pasiones del mundo, con las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Iglesia, que nada nos deje hundir, que cuando nos estemos hundiendo, cuando el agua esté llegando más arriba a los tobillos, entonces levantemos el rostro y digamos: Padre, levántanos que perecemos. Y levantemos el clamor al Padre para que nos escuche,
para que antes de pisar las aguas turbias, los vientos fuertes, antes de que vengan esos vientos, antes de que vengan esas aguas violentas, antes de que nos hundan, hayamos orado, y entonces, aunque venga el viento y la tempestad, aunque las aguas impetuosas estén ahí, no nos hundamos y podamos caminar sobre las aguas. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a caminar sobre las aguas. Ayúdanos a caminar sobre las aguas, Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes, con paso firme sobre las aguas. Que cuando venga, bendito Dios, los ímpetus, los problemas, las circunstancias adversas, difíciles, situaciones ajenas, duras, tú estés ahí, Padre, para que no nos hundamos, Dios. Por eso hoy oramos. Desde ya oramos antes de terminar este año. Ora tu iglesia para que no nos hundamos, para cuando vengan los vientos fuertes, cuando vengan las aguas turbias, cuando vengan las situaciones críticas, cuando vengan esas situaciones, cuando nos toque caminar sobre el mar, cuando nos toque enfrentar a vientos recios, ya estemos preparados, porque antes hemos orado, porque antes hemos estado preparados, porque hemos ganado la batalla en las rodillas o con las rodillas, porque antes ya hemos ganado la victoria orando al Padre de los cielos. Y cuando vengan esas aguas impetuosas, cuando los mares sean bravizos, cuando los mares azoten, cuando los mares sean violentos, cuando los mares sean fuertes, entonces ya tengamos esa fuerza para estar adelante, para estar en victoria, para estar bendecidos, para estar en la gloria de Jehová Dios. Padre del cielo, ayúdanos, sálvanos que perecemos, ayúdanos, Padre. Hoy tu iglesia Fuente de Amor ora. Ora, bendito Dios, por los planes, los proyectos, las metas del próximo año. Hoy oramos por lo que venga. Hoy oramos, Señor, por los vientos impetuosos que vengan contra esta iglesia. Desde ya oramos para que no nos toquen, para que no nos revienten. Hoy oramos para que las aguas bravías, cuando se quiera levantar, no nos hunden. Hoy oramos para que cuando vengan esos momentos difíciles, cuando vengan esas aguas fuertes, no nos hundamos, Dios. Desde ya oramos. Desde ya oramos, Dios. Desde ya clamamos para que guardes a esta iglesia, para que termine este año en bendición y en victoria. Desde ya oramos para que lo que venga para el año que viene estemos fuertes en la roca que es Cristo. Desde ya oramos para que todos los planes y proyectos que vengan para el año que viene, tú estés ahí delante de nosotros. Desde ya oramos, Dios, para que esos mares bravíos, esas aguas impetuosas que se quieran presentar, desde ya oramos para que no nos hundamos y caminemos tranquilamente sobre las aguas. Desde ya oramos, Dios, para que nos guardes. Desde ya oramos para que nos protejas, para que nos cubras con tu sangre preciosa. Desde ya oramos para que guardes a esta iglesia de todos los enemigos, de todos los adversarios, Padre. Padre, que todos los que nos maldicen, como dice la Escritura, no importa que ellos nos maldigan, con tal de que tú nos bendigas. Padre, que toda maldición contra esta iglesia se convierta en bendición para esta iglesia. Señor, que cuando vengan las aguas impetuosas y fuertes, los vientos recios, tu iglesia esté preparada y parada sobre la roca, para que lo que venga no nos tumbe, Dios, no nos hunda, en el nombre de Jesús. Para que todo lo que venga, para que todo ataque del diablo, para que toda obra del maligno, para que toda obra satánica, toda inmundicia no tenga poder contra nosotros. Por eso desde ya oramos, desde ahora oramos, desde ahora clamamos por nuestros hijos, desde ahora oro por mis hijos. Oro para que los cubras con tu sangre preciosa. Oro para que guardes a mis hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Oro para que tú guardes a mis nietos, a mis nueras, en el nombre de Jesús. Oro para que guardes a los líderes de esta iglesia, Padre. Oro para que guardes a los líderes de esta iglesia, Fuente de Amor a las naciones, y los protejas de todo ataque, de todo embate del enemigo. Oro para que protejas a tu iglesia. Oro para que guardes a esta iglesia. Oro para que ninguna arma forjada contra esta iglesia prospere. Oro para que el ángel de Jehová acampe alrededor de esta iglesia y la defienda.
Oro desde ya, Señor, para que cuando se levanten las aguas turbias, para cuando se levanten los vientos impetuosos, nada nos hunda, nada nos tumbe, nada nos haga daño. Desde ya oramos desde ya para poder pisar firme, en el mar, para pisar firme sobre las aguas y no hundirnos. Desde ya oramos, hoy oramos en el nombre de Jesús. Hoy oramos para que esta iglesia se mantenga firme sobre la roca, para que los líderes no desfallezcan, para que no se desvíen, para que no salgan de los caminos de Jehová, para que no se vayan ni a diestra ni a siniestra, para que no se vendan por un plato de lentejas, para que no caigan en la tentación, para que el enemigo no los engañe, para que las falsas doctrina de demonios, como decía Pablo, no los toque. Oro desde ya, Padre, por tus líderes, por los líderes de esta iglesia. Oro por las familias de esta iglesia, buen Dios. Oro por sus hijos, oro por sus nietos, oro por sus descendencias, oro por sus familias, oro por su descendencia, oro por esta familia, fuente de amor. Oro por todos ellos, por las esposas, esposos, hijos, para que tú los guardes, para cuando vengan los ataques del diablo, nada ni nadie los toque, para que ninguna arma forjada contra ellos prospere. Oro por cada familia, Dios. Oro desde ya, Padre. Desde ya oramos, desde ya clamamos, para cuando nos toque pasar sobre las aguas, no nos hundamos. Para cuando nos toque pisar sobre el mar, no caigamos, no nos hundamos y no nos ahoguemos. Gracias, Padre, por escuchar la oración de tus siervos. Gracias, Padre, por escuchar la oración de tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos cubres con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Gracias, Señor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de tu iglesia. Y gracias, Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga su verdad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos tocará, dice la Escritura. Porque ha puesto el Señor a sus ángeles, ha colocado para que nuestro pie no tropiece sobre piedra. Sobre el león y el aspi pisaremos y hollaremos al cachorro del león y el dragón. Iglesia, el ángel de Jehová acampa alrededor de ella y la defiende. Iglesia, la sangre de Jesús nos cubre. Iglesia, desde ya oramos para no hundirnos. Desde ya oramos para no caer. Desde ya oramos para que nos tumben los vientos fuertes, para que las aguas no nos hundan. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios de los ejércitos. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.